Buenos días, continuamos nuestras clases de CNC. Esta vez vamos a seguir con la parte de ARCAM. Vamos a dar algo de texto, uno mínimo, y vamos a ver también la parte de offset. Esto es muy importante ya que el offset como herramienta es una herramienta muy importante, muy útil para el trazado y para la creación de vectores artísticos o de distintos trabajos como ustedes pueden querer hacer. Para eso vamos a empezar, creamos un nuevo modelo. Ponemos las medidas, ponemos un ancho de 400, una altura de 250, la resolución la definen ustedes y acuérdense que a mayor definición queda mejor definición en el trabajo propiamente dicho, pero también consume más recursos, así que depende mucho también de su computadora para que sea útil en el tiempo que lleva a hacer cada uno. Elegimos el origen, esta vez vamos a elegir en vez del centro, elegiremos la parte de la esquina inferior izquierda y las unidades como siempre trabajamos en milímetros. Tiene que controlar que esté eso todo bien. Damos a aceptar. Creamos el nuevo documento, nuevo modelo. Y trabajamos en la parte de vista en 2D. Vamos a agregar un texto para empezar a trabajar. Venimos aquí donde está la T. Le dice crear texto de vectores. Y aquí tenemos el menú. Tenemos el tipo de fuente que estamos trabajando. O que vamos a escribir. Tenemos la vista previa. El tipo de escritura, en este caso occidental. El tamaño, fíjense que pueden cambiar aquí en puntos, milímetros o pulgadas, vamos a seleccionar en milímetros y aquí tienen otras variables ya que vamos a ir viendo. Tamaño vamos a seleccionar en 40 esta vez, vamos a dejarle en este valor y la fuente podemos dejar la misma esta, podemos seleccionar alguna otra. Por ahora, fíjense que aquí está toda la lista de las fuentes que tengo instalada en la computadora, todas son TTF o las que vienen predeterminadas por el ARCAM, que son un tipo especial de fuente que son para ser tallados directamente. Son bastante convenientes, tienen que revisar eso, pero es más conveniente cuando tienen que hacer textos grandes como alguna plaquita que le pidan o algo por el estilo. Textos largos más que grandes. Aquí seleccionamos nuestra fuente, vamos a seleccionar esta Rockwell Extra Ball y escribimos aquí la dirección que queremos poner. En este caso vamos a poner San Lorenzo. Shift Enter para que nos mande abajo 256. Esto aquí, para la actividad, ustedes van a practicar con alguna otro texto. No vayan a hacer el mismo que yo, obviamente. Les voy a pedir, hagan el de su casa, de cualquier otro lugar, del trabajo, lo que sea, pero traten de ir haciendo otro, así van aprendiendo también cómo ir haciendo. Inclusive también las fuentes, les voy a mostrar ahora cómo hacer para descargar otros tipos de fuentes para que ustedes puedan trabajar con las fuentes que a ustedes les gusta. Bien, aquí tenemos el texto creado. Si queremos cambiar alguna de las variables aquí, podemos ir eligiendo, por ejemplo, el espaciado. Tenemos que marcar todo el texto con el que vamos a trabajar directamente dentro del menú del texto. Y por ejemplo, pueden ver que si aumentamos la separación entre caracteres, acá va a cambiar la separación, obviamente. Podemos dejar en cero. O si ponemos un espacio negativo, menos 20, como podrán ver, empieza a comprimirse porque el espacio disminuye. Ponemos en cero nuevamente el espacio entre líneas. Ahí pueden ver que va hacia abajo. Es igual, no es tan determinante en este caso porque podemos trabajarlo después. Y aquí tiene otro tipo de restricciones. Por ahora vamos a dejarlo así, centrado el texto, y ponemos crear. Antes de hacer cualquier cosa les conviene, como he recomendado en la clase anterior, seleccionar con control, arrastrar para que esto quede copiado aparte. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que si nosotros hacemos clic derecho, ponemos desagrupar todo, volvemos a seleccionar y ponemos control G, ahora esto aquí no nos aparece la opción de editar como bloque de texto, en cambio aquí sí. ¿Para qué sirve esto? Para que justamente si venimos a editar como bloque de texto, podemos seleccionar todo nuevamente, podemos cambiar la fuente si queremos. Fíjense, aquí tenemos este banknote, bastante feo pero muy útil. Y podemos venir aquí, por ejemplo, y seleccionar otro tipo de fuente. No vamos a hacer la modificación, vamos a dejarlo así, pero si ustedes quieren, les conviene nuevamente seleccionar arrastrar y ahí crear nuevamente otro para poder ir trabajando y después ver cuál es el texto que mejor le queda según su criterio. Bien,
Ahora venimos a nuestro texto original, esto descartamos por ahora, dejamos de lado, no moleste ahí, y aquí empezamos a hacer las modificaciones. Como podrán ver, está o sobrando letra o faltando tablero, como ustedes quieran verlo. Entonces modificamos el tamaño, venimos aquí, seleccionamos de la esquina, si presionamos solamente Alt, podrán ver que se mueve hacia los dos lados, pero no mantiene la proporción. En cambio, si presionamos Shift y Alt, va a mantener la proporción sin importar la dirección en que se mueva. Nosotros en este caso nos conviene que mantenga la proporción, así que mantenemos presionados Shift y Alt, elegimos un tamaño acorde a los que nos puede llegar a parecer bien, soltamos y presionamos Escape. Y podrán ver que la fuente del texto de San Lorenzo y el número quedan del mismo tamaño. Ya se ponen a pensar y tienen que hacer un cartel de dirección para su casa, el cartero generalmente sabe en qué calle está, pero no sabe el número. Así que lo que haremos es seleccionar esto, hacer clic derecho, desagrupamos todo, agrupamos el texto por un lado, control G, agrupamos el número por otro lado, de vuelta control G, y esto aquí modificamos y lo hacemos un poco más amplio. Ponemos una posición de consideremos que esté bien, presionamos escape, seleccionamos todo nuevamente y ponemos F9 para que nos centre según nuestra área de trabajo. Hasta aquí lo mismo de siempre, lo mismo de la vez anterior, pero esta vez lo que haremos es, para trabajar esto aquí, seleccionaremos como grupo. Fíjense que si yo selecciono, tengo agrupado texto por un lado y números por otro lado, cuando selecciono va a seleccionar números y texto, pero si yo ahora selecciono ambos grupos y vuelvo a seleccionarlo como grupo, presiono control G, van a ver aquí que ahora cuando seleccionamos selecciono todo. Tiene sus ventajas esto, después ya vamos a ir viendo. Ahora, seleccionamos nuestros vectores que queremos hacer el offset y venimos a esta herramienta de aquí arriba donde dice offset de vectores. Bastante obvio. Hacemos clic y aquí tenemos dos opciones para trabajar. Podemos hacer clic directamente y arrastrar hacia afuera con el mouse y soltamos a la medida que a nosotros nos parezca bien, ¿sí? Como en este caso, o podemos nuevamente seleccionar el vector y aquí seleccionar una medida. Cada uno presenta su ventaja, eso tienen que ver ustedes cuando trabajan, pero por ejemplo aquí podemos ingresar un valor de 25 y aquí tenemos otras opciones. Fíjense que si hacemos de esta forma nos conviene también ver cómo vamos a ir haciendo. Esto es hacia afuera, hacia la derecha dice, hacia adentro o hacia la izquierda, hacia ambos lados cuando tenemos un reborde, y aquí tenemos las esquinas, si va a ser redondeado, achanflado o agudo. Vamos a ir viendo ahora las distintas variables. Este que si ponemos hacia afuera y redondeado y ponemos offset o presionamos enter, nos va a crear el vector en este caso bien redondeadito, siendo el perfil a la medida que nosotros lo hayamos seleccionado. Si seleccionamos por ejemplo 10 milímetros y ponemos esta vez hacia adentro en las letras nuevamente, o menos, vamos a poner 3. Fíjense aquí que cuando presionamos enter va a ser hacia, perdón, nuevamente hacia afuera. En este caso podemos hacer o borramos con suprimir o ponemos control Z para que vuelva hacia atrás el trabajo que hemos hecho. Presionamos control Z en este caso y esta vez así seleccionamos hacia adentro, damos enter y fíjense que va a crear obviamente hacia adentro. ¿Por qué creo esta parte acá incompleto? Porque el espacio entre estas dos líneas es menor que el espacio que nosotros seleccionamos aquí, la distancia. Entonces él va a ir seleccionando, va a ir creando los vectores solamente donde puede por la geometría. Tengan en cuenta eso cuando van haciendo este tipo de trabajo. Aquí por ejemplo conviene poner, por ejemplo, en 2 milímetros, vamos a probar. Damos enter y ahí pueden ver que ha creado completamente adentro de la E, por ejemplo, que es de las más complicadas, pero aquí en la A no. Esto solamente para que vean, no vamos a hacer esto por ahora, pero también está lo mismo. Fíjense que si hacemos hacia ambos lados ahora y creamos el offset, va a crear hacia afuera del vector seleccionado, hacia afuera y hacia adentro. Y aquí la misma historia, vuelvo a repetir. ¿Qué podemos hacer con esto? Muy sencillo, podemos poner como control G
Presionamos escape para que salga de nuestro en nuestra herramienta offset. Y ahora, una vez si mantenemos seleccionado esto, hacemos clic derecho, podemos mover hacia una nueva capa. Esto que nos permite que nosotros podamos trabajar en otra capa sin tener que estar toqueteando o confundiéndonos con la capa anterior, que es la capa original. Para eso desactivamos la visualización y vemos que nos está mostrando solamente los vectores de esta capa. Ponemos un nombre aquí. Esto recuerda que siempre conviene poner nombres, entonces ustedes saben qué es lo que están trabajando. Ponemos offset de 2, por poner un nombre. Le damos OK. Ocultamos esta capa porque no vamos a trabajar esta por ahora. Y mostramos nuevamente la capa anterior. Volvemos a nuestra herramienta de offset. Fíjense, aquí tenemos hacia ambos lados, pero ahora vamos a cambiar. En vez de poner redondeado, vamos a poner chanflado. Ahí generó nuestro vector. Lo vamos a poner solamente hacia afuera para que no cree doble. Fíjense cómo las esquinas son distintas según él. Van quedando más cuadradas las esquinas del vector que va saliendo. Eliminamos esto y ahora en agudo, fíjense que ya nos aparece una distancia máxima del offset. Pongamos que ponemos 25%. Arrastramos. Bien, esto no va a funcionar así. Tiene que poner 25. Le enter. Y ahí varía. Fíjense que ahora nos va a crear una especie de achanflado, pero a la distancia que nosotros determinamos aquí con este valor. Esto conviene trabajarlo dependiendo de ustedes. Cada uno decide cómo prefiere trabajar esto, pero esas son las opciones que tenemos para esta herramienta. Generalmente se trabaja directamente con redondeado, haciéndolo simplemente arrastrando con el mouse. En nuestro caso vamos a hacer por ahora de esta forma. Arrastramos esta medida hasta que desaparezcan esos vectores internos y dejamos ahí. Después seleccionamos nuestro vector exterior y vamos a arrastrar un poco hacia afuera. Allí tal vez lo dejamos. Bien. Una vez que tenemos esto, fíjense que estamos trabajando sobre nuestra capa predeterminada. Ahora vamos a pasar nuevamente a la parte de tallado en Bevit, ¿sí? Recuerden que para eso tenemos que venir aquí en mecanizado 2D, tallado, crear una trayectoria en tallado en B. Y aquí seleccionamos nuestros elementos. En este caso vamos a deshabilitar la profundidad máxima y venimos aquí en seleccionar herramienta. En esta lista aquí ustedes tienen las herramientas de la base de datos de las herramientas del ARCAM, ¿sí? Aquí fíjense que tienen métricas y por aquí abajo van a tener las imperiales. Por ahora nosotros vamos a trabajar solamente con métricas, con una simple conveniencia. Fíjense que venimos aquí, estas son las fresas rectas generalmente, y aquí tenemos la V-carving, dice. Vamos a trabajar con una fresa de 60 grados de 90 grados para esta muestra, pero fíjense que nosotros tenemos una fresa de diámetro de 32 milímetros. La que vamos a usar, perdón, lo que vamos a usar en este caso va a ser una fresa de 12 milímetros de diámetro, solamente para que ustedes vean cómo se hacen las modificaciones. Para eso venimos aquí, seleccionamos la herramienta, ponemos copiar. Fíjense que ahora aparece una nueva herramienta aquí y ahora editamos. Lo primero que hacemos es editar el nombre, ponemos 12 milímetros y aquí ponemos el diámetro completo de la herramienta, 12, el ángulo incluido, paso vertical. Esto vamos a disminuir porque fíjense que aquí la longitud de la canaladura es de 6, entonces vamos a poner directamente de 5. Aquí elegimos la velocidad de lucillo en RPM, vamos a aumentarla, vamos a poner en 20.000. Y aquí el avance vamos a disminuir un poco, vamos a poner en 2000. Esta es la configuración predeterminada, como les decía la vez anterior. También se puede modificar una vez que tenemos seleccionada la herramienta. Es importante fijarse en las unidades aquí. Fíjense que aquí dice unidades en milímetros o pulgadas. Vamos a seleccionar milímetros. Y aquí en la velocidad, las unidades ponemos en milímetros sobre minuto.
seleccionamos esto, damos a aceptar, vamos a seleccionar que tenemos esta herramienta y seleccionamos. Ahora todavía no tenemos ningún vector seleccionado como para poder hacer el tallado. Entonces seleccionamos nuestro texto y número. Ponemos actualizar y van a ver que aquí nos dice la profundidad máxima que va a tener nuestro tallado y el ancho máximo que tiene el tallado. Eso depende de las letras y depende también del ángulo de la fresa. Fíjense que si yo al mismo vector cambio la fresa y selecciono una que tenga un ángulo más pronunciado, como esta 32 milímetros de 60 grados, fíjense que ya cambió nuestra profundidad máxima, pasó de 12 milímetros a 21 milímetros. Pero si seleccionamos una fresa que es un poco más abierta, como esta de 120 grados, 32 milímetros de diámetro y 120 grados de apertura, seleccionamos, fíjense que ya cambió nuevamente la profundidad máxima y pasó a 7 milímetros. Tengan en cuenta esto para cuando hacen carteles o hacen tallados de este estilo. Más grande el cartel, más conveniente utilizar una fresa que tenga un mayor ángulo. Más pequeño el tallado que están haciendo, conviene una fresa más aguda por el hecho de que es posible que llegue a un punto en la parte muy fina no se note que está tallado. Ahora por ahora vamos a dejar así en 120 grados, vamos a dejar esta fresa. Fíjense que aquí también pueden cambiar los parámetros. Vamos a poner esto en 1200 la velocidad, la carga vamos a poner en 900. Esto es importante porque aquí ustedes determinan en realidad la velocidad a la cual se va a tallar. Las RPM hay que poner altas para este tipo de trabajo. Vamos a poner en 20.000 por lo menos, porque si bien tienen mucho diámetro exterior, pero la parte interna de la fresa, la puntita, va a tener poca velocidad tangencial si nosotros elegimos una velocidad de giro muy baja. Entonces seleccionamos aquí los parámetros de la herramienta, venimos hacia aquí abajo, definimos el material, va a ser una tabla de 18 milímetros, vamos a aceptar y colocamos un nombre. En este caso vamos a poner un nombre cualquiera, podemos poner tallado San Lorenzo y damos calcular ahora. Si está todo bien, va a calcular tranquilamente nuestro tallado. Fíjense también aquí que en la configuración de la herramienta colocamos que el paso vertical sea de 4,5 milímetros. Y aquí nos muestra que la primera pasada va a ser esta por aquí afuera, después va a empezar aquí adentro a poco y va a terminar con esta línea, esta parte de aquí. Sí, como pueden ver aquí, el ancho máximo es menor que el diámetro de nuestra herramienta, que es de 32 bits. Podemos hacer tranquilamente que esto sea, este paso vertical sea mayor que la profundidad, dependiendo de nuestra máquina, obviamente. Si tenemos una máquina que no es muy fuerte, conviene hacerlo de a poco. En mi máquina, en todo caso, es bastante resistente para este tipo de trabajos en madera, entonces vamos a poner un paso vertical de 8 milímetros. Fíjense que ahora ponemos calcule de vuelta y va a tener, debería tener un solo trazado. Bien, esto es por el tema de la profundidad máxima que llega a ser el tallado. Bien, dejamos así en este caso. Ahora, ya tenemos nuestra trayectoria calculada. Lo que podemos hacer es la simulación. Elegimos el nivel de detalle alto en este caso para que se vea bien. Y aceptamos la simulación. Esperamos que genere. Y vemos cómo queda nuestro tallado básico. Ahora bien, lo que podemos hacer directamente aquí es otro tipo de modificación. Es venir aquí nuevamente en nuestra trayectoria y podemos poner que edite esto. Vamos a elegir otros vectores aquí para que vean cómo va variando, pero por eso vamos a cambiar primero el nombre, cosa que mantenga nuestro tallado original. Entonces esta vez tenemos seleccionado nuestro texto y vamos a seleccionar aquí la primera línea de offset. Ahora ponemos calcular nuevamente y van a ver que en lugar de ser por dentro va a ser por fuera. Aquí, paso transversal, vamos a poner aquí en 15 por la duda.
Calculamos nuevamente. Bueno, una vez que tenemos calculado esto, venimos a simulación, limpiamos la simulación, restablecemos la simulación, ¿sí? Presionan aquí y ahí vienen. En el nuevo tallado que ustedes eligieron, seleccionan y presionan simular trayectoria. Van a ver que ahora en lugar de tallar las letras, talla por fuera de las letras. Y queda, no sé si un poco, si mejor o peor, pero queda distinto como había mostrado la vez anterior. También se puede agregar otro detalle. Por ejemplo, fíjense que si nosotros seleccionamos letra y primero offset, hace por fuera de las letras y entra la línea del offset. Lo mismo si seleccionamos estas dos líneas aquí. Si hacemos el cálculo de la... Vamos a editar, seleccionamos los vectores aquí nuevamente y en este caso ponemos, por ejemplo, tallado 3. Esto solamente para la práctica. Ponemos calcular ahora y veremos qué hace en esta parte por fuera del texto y después hace en esta parte entre estas dos líneas de offset. Si venimos aquí y simulamos la trayectoria, van a ver que queda como una especie de reborde la parte del corte aquí. Esto nos demuestra que dependiendo de los vectores que nosotros seleccionemos, nuevamente van a tener diferentes resultados para el tipo de tallado. También vimos que se puede crear, por ejemplo, podemos enviar todos estos dos vectores aquí hacia una nueva capa para poner, por ejemplo, cambiamos el nombre aquí, ponemos esto offset exterior. Así cuando estamos trabajando no nos estamos confundiendo de cuál es la selección. Si es que, por ejemplo, estas líneas aquí afuera las podemos hacer, por ejemplo, con otro tallado o utilizando otra herramienta si es que quieren hacer algo un poco distinto. Por ejemplo, ponemos San Lorenzo 4, cambiamos la herramienta, seleccionamos, ponemos la de 90 grados aquí, establecemos los parámetros, pero ahora deseleccionamos la letra y la línea del offset. Y nos queda solamente la parte exterior aquí. Si simulamos esto, pueden ver que hace un poco más profundo. No se nota mucho la variación, pero si lo hacen en la máquina van a notar que es un poco distinto el ángulo. Toda esa clase de cosas tienen que ir viendo ustedes a medida que van haciendo. Es bastante sencillo todo esto. Nuevamente, para guardar los vectores para poder pasar a la máquina, venimos aquí en trayectorias, guardar nuestra disquete y seleccionamos cuáles son las que queremos guardar. En este caso, por ejemplo, esta no vamos a guardar y esta tampoco. O esta sí. Pero podemos poner todos en ficheros separados. Seleccionamos dónde vamos a guardar. Esto va a ser en CNC. Clases. Nueva carpeta. Clase 10. Seleccionamos aquí, ponemos nombre. Ponemos como San Lorenzo. Recuerden eso, siempre tienen que poner nombre que corresponda para el archivo que están haciendo o se van a empezar a perder. 156. El tipo de postprocesador, si ya habían hecho algo anteriormente y seleccionaban el de Match 3, que es el que se usa, ya le va a quedar aquí seleccionado y simplemente ponemos guardar. No nos va a aparecer el código G a diferencia del Fusion, pero si ponemos guardar nuevamente van a ver que nos va a preguntar si deseamos sobreescribir. Eso quiere decir que ya existen los archivos creados anteriormente. Vamos a cancelar aquí y ya tenemos básicamente nuestro primer trabajito como para pasar a la máquina y hacer el tallado. Recuerden siempre la configuración de las herramientas, la configuración de las pasadas, velocidades y todas estas cuestiones tienen que ir viendo ustedes. Y tienen que ir viendo también el tema de las letras. Si ustedes quieren algún tipo de letra que no tienen instalado en su computadora, lo que tienen que hacer, y les recomiendo, es venir a su explorador a su navegador de internet, en este caso el Firefox,
Abrimos una nueva pestaña y aquí ponemos para buscar, por ejemplo, dafont.com. Esta es una página que nos permite bajar fuentes. Fonts, aquí, para descargar las fuentes. Aquí tenemos el menú. Fíjense que aquí tenemos seleccionado por tipo y aquí tenemos las más recientes o más relevantes de las que pueden agregar recientemente a la lista de ellos. Por ejemplo, si ustedes quieren agregar fuentes que sean tipo medieval, seleccionan aquí. Tienen distintos tipos. O por ejemplo, pueden ver aquí es tipo old school, como quieren decirlo. Ustedes ven eso. Simplemente seleccionamos aquí donde dice, podemos venir aquí. Varsity Team, por ejemplo, seleccionamos aquí el nombre, abrimos nueva pestaña haciendo clic en la ruedita o nueva pestaña directamente, o pueden venir directamente a descargar. Aquí, una vez en el menú de la fuente, le va a mostrar cómo se ve, cuáles son las letras que están incluidas dentro de la fuente. Esto es importante porque, como les decía, si quieren escribir direcciones, por ejemplo, letras y números, tienen que estar habilitados aquí. Y también los distintos símbolos. Si se fijan, está todo muy lindo. Ponemos descargar. Guardamos el archivo, elegimos una carpeta. En este caso ponemos aquí en disco directamente. Guardamos. Venimos aquí, donde dice nuestra carpeta contenedora. Nos va a mostrar el archivo que descargamos. Clic derecho, ponemos extraer en una carpetita. Para no empezar a confundirse, abrimos. Y una vez que estamos aquí, fíjense que tenemos una muestra. Tenemos el README, que sería generalmente la parte de la licencia y toda esa clase de cosas. O si no, podemos venir directamente aquí. Seleccionamos el archivo este, clic derecho, instalar para todos los usuarios, si es que tienen varios usuarios, o si no, simplemente instalar. Lo mismo, para mí en este caso es lo mismo. Instalamos la fuente y la próxima vez que abrimos aquí la parte de texto, fíjense, se ponen aquí. Creo que si ponen Varsity debería aparecer por aquí la fuente. O buscan directamente en la lista aquí. No, tienen que abrir, tienen que cerrar su ARCAM y volver a abrirlo para que aparezca en esta lista. Pero la próxima vez que abran el ARCAM tendría que aparecer aquí. Así es como pueden descargar distintas fuentes, instalarlas para ir utilizando en el ARCAM. Por ahora esto es todo. Próximamente haremos otra práctica, pero utilizando para hacer el mismo trabajito, pero utilizando el Illustrator y pasando los vectores al ARCAM. Todo por ahora, muchas gracias.